A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y a cualquiera que os reciba, y a cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por todo lo que en este tiempo has traído a nuestra vida. Nosotros, Padre, te damos muchas gracias, no nada más por el bienestar, sino también te damos gracias por la aflicción. Si tú, Señor, que eres soberano sobre todas las cosas, hoy nos has traído aflicción a nuestra vida, bendito seas. Si hoy, Padre, a través de tu voluntad has permitido que la enfermedad llegue a nuestros cuerpos, bendito seas. Solo te pedimos, Señor, que nos des la fuerza y la fortaleza para sobrellevar esta aflicción, ya que de otra manera, Padre, no podríamos soportarla. Muchas gracias, Padre, ya que hoy, el día de hoy, esta palabra nos va a edificar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, yo espero que pues ya estén un poquito más tranquilos, con la esperanza de que probablemente, dentro de 8 días ya nos podamos reunir. No lo sabemos todavía, nuestras autoridades andan así un poquito ambivalentes y no se sabe exactamente cuándo podríamos empezar a reunirnos de nuevo. A mí me da gusto porque pues voy a volverlos a ver, volver a abrazarlos, volver a convivir con ustedes. Ya el salón está listo. Ahorita le voy a pedir a María Esther que a ver si le da un paneo para que ustedes observen que ya está abierto. Ese salón se llama Apocalipsis. ¿Sí? Tenemos el salón contiguo que se llama Isaías, el Jeremías, que es y Lamentaciones. Así que todo el que llegue tarde, hermano, Apocalipsis. Así que ya sé más o menos quién son los que van a estar sentados allá. Pero es con un gusto, hermano, volver a reunirnos. Quiero comunicarles que a pesar de que todavía andamos debilones, mi esposa y yo, por las circunstancias de esta enfermedad que se atravesó en este tiempo y que Dios la permitió. Ay, y bendito sea su nombre, porque nos ha enseñado mucho, hermano, de verdad. Nos ha hecho ver nuestros propios corazones,
me ha hecho ver los corazones de los demás, y todos en conjunto, solo con un beneficio y una bendición que solamente nuestro Señor nos puede traer. Así que sigamos orando, hermano, ¿sí? Tanto por los enfermos que aún no tienen a Cristo y que ahorita se están debatiendo entre la vida y la muerte, entre su salud, para que Dios tenga misericordia de ellos y los pueda alcanzar. Y oremos también por nuestros hermanos, que aunque ya sabemos que si partimos con el Señor, pues sería lo mejor. Mas sin embargo, si Él tiene un propósito, aquí estaremos todavía. Y hay muchos hermanos, hay muchos pastores, familias enteras que están enfermos. Así que no dejen de orar, hermanos, todos los benditos días. ¿Ok? Bien, mis hermanos, vámonos directamente a la palabra para empezar a ver. Ya tenemos aquí no lo podemos ver, a ver si ahorita Maristel nos lo muestra. Ya tenemos la imagen, Mateo la serie, el regalo que recibiste, no lo vendas. Así dice la predicación. Y es Mateo 10 del 5 al 15, en predicación expositiva. Ok, mi hermano, entonces, una vez que ya tienes el tema de lo que hoy vamos a ver, ¿sí? Y ya leímos los versículos, vamos a introducir, vamos a desempacar esta palabra, como decimos. Déjame decirte que el Señor Jesucristo empieza a capacitar a estos 12. Recuerdas que nos llevamos 4 semanas, un mes completo, para ver las características por las cuales el Señor escogió a estos 12. Y no había nada de especial, no había nada de extraordinario. Hombres ordinarios, comunes y corrientes. No tenían inclusive una preparación teológica. Hombres burdos, algunos pescadores, otros cobradores de impuestos, otros guerrilleros, en fin, de diferente gama, pero ninguno había sido preparado para ser un teólogo, para ser un maestro, para ser un rabí, para ser un fariseo. Ninguno de ellos había sido preparado en ninguna circunstancia como esa, mas sin embargo, el Señor Jesucristo los escogió, los llamó, y no los llamó en ese momento, desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice aquí que empieza ahora a capacitarlos en el campo de acción. Ahora los envía, dice aquí, Jesús envía a los 12. En el campo de acción a los apóstoles, teniendo en cuenta, fíjense bien lo que Él tiene en cuenta Jesús, cuando envía a alguien, la obediencia y el amor que ya le tienen a su maestro. ¿Te das cuenta, hermano? Que es uno de los principales factores que debe haber en nuestro corazón. Como estés, suceda lo que suceda, lo que te acontezca, lo que te aflija, lo que te enferme. O sea, tienes que ser obediente, ¿sí? Tienes que tenerle amor a aquel que dio su vida por ti, aquel que te salvó, aquel que te sacó del infierno, porque Él no prometió que nos libraría de todo esto, sino que nos daría la fortaleza para poder enfrentarlo. Entonces, esto es lo que Él está haciendo ahorita con ellos, porque ellos tienen en cuenta la obediencia y el amor que le tienen a su maestro. Van al convencimiento de persuadir. ¿Tú sabes lo que significa la palabra persuadir? Si no, búscalo ahí en tu teléfono. Búscalo, ahorita tienes a la mano. Gracias. Ahorita tienes a la mano ahí libros, diccionarios. Y persuadir es una palabra que debemos hacerla nuestra, porque dice aquí, van al convencimiento de persuadir a otros que tengan una relación con Dios. Vamos a ir
porque amamos al Maestro. Vamos a ir porque amamos a las ovejas que el Maestro salvó. ¿Sí se entiende, mi hermano? Entonces, ante esa circunstancia, dice, ¿para qué? Para que tengan una relación con Dios. Una obra basada en misiones, pero aquí enfatiza algo muy importante, para el pueblo de Israel. Y yo quiero que entiendas una cosa. Nosotros no estábamos fuera, también ya estábamos dentro, pero lo que en estos versículos te va a enseñar el Señor es prioridades. Sí, porque muchos dicen, dale gracias al judío que rechazó el mensaje, porque gracias a eso tú entraste. No, hermano. Él dijo primero, vamos a tener una prioridad, vamos por las ovejas perdidas de Israel. Y posteriormente van a ir a los gentiles, samaritanos, judíos, de todo tipo. Así que no es verdad eso que algunos mencionan. Ok, yo te pido de favor que vayas a Jeremías 1, Jeremías capítulo 1, en el versículo 5. Jeremías 1, en el versículo 5, y cito: antes que yo te formara en el seno materno, fíjate bien, lo que te dije hace unos instantes, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Y nosotros sabemos específicamente, hermano, cuál era el profeta del Antiguo Testamento y cuál es el profeta del Nuevo Testamento. ¿Sí? Ya no hay ministerio de profeta, pero sí hay el don. Y ese don es el profeta es el que predica la palabra. ¿Ok? Entonces dice el 6, entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy muy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado la autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Fíjate bien para qué, hermano, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. ¿Te das cuenta la maravilla que Dios pone en aquel que envía? Porque dice aquí el versículo, ¿no? Jesús envía a los 12. ¿Y te das cuenta? Él fue al pueblo de Israel como prioridad. Le dijo, ahorita lo vamos a ver, porque quiero que tú observes ahora el verso 5 y el verso 6 de Mateo. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos. ¿Sí? Pero de antemano, como una profecía, alguien puede argumentar infinidad de cosas. Jeremías dijo, soy joven. Moisés dijo, soy tartamudo. Y muchos han dicho, no puedo. Pero se nos olvida, hermano, lo que sigue adelante. Dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, y mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Si tú observas esto que dice Jeremías en el capítulo 1, en el versículo 10, y lo vas analizando, ¿sí? Te ha dado la autoridad para arrancar. O sea, ¿tú has arrancado algo de raíz, hermano? Yo sí.
En muchas ocasiones hay abrojos, hay espinos que se está limpiando una parcela, hermano. Se está limpiando una parcela, un pastito, no lo sé, y agarras el manojo con un guante o con la mano. Es mejor con un guante para que no te vayas a espinar con el abrojo. Y mira, sale así de raíz. Arrancas lo que está de raíz. Pero no eres tú. Tú eres el enviado por Jesús. Y Él es el que te da esa autoridad para que tú puedas de raíz sacar. Dice aquí, para derribar. Yo no sé si alguna vez has tirado un árbol como los famosos leñadores. Yo no, ¿sí? Pero es algo similar, hermano, que agarran un hacha y pegan, se vuelven tan certeros y tan astutos para hacer esto, que tiran árboles, pero tremendos, un solo hombre. Eso enfócalo en derribar, para destruir, para derrocar. Pero lo siguiente, porque todo esto va aparejado como un sinónimo de arrancar, derribar, destruir y derrocar. ¿Qué, hermano? ¿Qué vas a quitar? ¿Vas a llegar a pegarles a sus ídolos? ¿A los de yeso? No, vas a llegar a pegarle a todo aquello que es el pensamiento que va en contra, ¿sí?, de la voluntad de Dios. De todas las mentiras que les han forjado desde niños, de todos los tabús, de todas las costumbres, de todas las tradiciones, de todo eso, hermano, vas a llegar porque tienes la autoridad, dice Jesús, dice Dios, dice la Trinidad, ¿sí? Y después de que arranques, derribes, derroques, o sea, Él te va a dar la facilidad y el poder para que con su palabra edifiques y plantes. Pero el crecimiento lo da Él, ¿recuerdas? Nada es el que planta, nada es el que edifica, sino Dios es el que da el crecimiento. Por esa razón, el Señor está diciendo aquí, vayan, yo los envío, ¿no? Y los envío y los instruyo además. Así que, hermano, debemos de dejar de tener miedo, porque mira, hoy más que en otro tiempo, he orado para que muchos de ustedes, varones que me están escuchando, se dejen instruir y tengan el deseo de lo que van a ver más adelante, porque ya se dieron cuenta que el pastor es un ser humano que se enferma, que se debilita y que necesitamos más obreros que estén aquí ahorita de pie, aquellos que han tenido la fortuna y la bendición de Dios de no estar enfermos, para que puedan proclamar también su palabra, para que puedan dar un discipulado, para que puedan enfrentar, hermano, o sea, todo lo que se tiene que derribar, derrocar, instruir y plantar. Es por ello, hermano, que dice en el 6, el llamado y envío a los apóstoles es especial. De verdad, es un llamado muy especial que el Señor hizo con ellos. Y directo. Ahora, ¿cómo puedo yo, el servidor actual, saber que estoy llamado y enviado a servir? Porque todos tenemos, mi hermano, o sea, a veces como la incertidumbre de decir, pues tal vez yo nada más sea miembro de la iglesia, tal vez yo fui salvado y Dios no me otorgue ni dones, ni me otorgue esos regalos que Él da. ¿Cómo puedo saber? Vete a Romanos 8:29 y de verdad ese pasaje debería de estar ya de memoria en tu corazón. Un pasaje, hermano, que nosotros lo hemos utilizado para ver la predestinación,
pero perdemos de vista Romanos 8:29, lo que viene adelante. Fíjate lo que dice aquí, Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Sí se entiende? Los que de antemano Él ya sabía. Tú, hermano, tú, hermana que estás ahí, de antemano te conoció y también te predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ya se entendió para qué fuiste predestinado, escogido, salvado, sacado del infierno? Con ese amor con el que entregó en la cruz el Señor su sangre. ¿Ya entendiste para qué? Para que fueras conforme a la imagen de su Hijo. Para que fueras igual a su Hijo. Para que te parecieras a Cristo. Para que pensaras, caminaras, hablaras como Cristo lo hizo aquí en la tierra. Pero sobre todo con el propósito de servir, porque dice aquí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí está la instrucción. Y si te queda alguna duda, revisa Mateo 20:28. En Mateo 20:28, además, te lo está corroborando. Mateo 20:28. Y dice la palabra de Dios, 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Sí se entiende? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así. Por eso fuiste predestinado, salvado, bendecido. Por eso gozas de los lugares celestiales. Aunque todavía nos encontremos en esta tierra hostil, en esta tierra en donde hay enemigos para los hijos de Dios. Por esa razón, hermano, dice la palabra de Dios, que si ya sabes para qué estás llamado y enviado a servir, obedece. Obedece lo más pronto posible. Ya no demores, ya no te tardes, porque esto tiene que continuar. Esto tiene que seguir. Hay muchas ovejas, ¿sí? Aquí le dijo, ve por las ovejas de Israel, ve por ellas, no las dejes. Pero después tenía que ir por los demás, por los gentiles. Una vez que el propósito de Dios es claro, debe haber un fuerte deseo de servir. Una vez que tú ya entendiste Romanos 8:29 y Mateo 20:28, una vez que tú ya concientizaste, hermano, una vez que ya experimentaste dentro de tu ser lo que es seguir al Maestro, y seguirle es porque te ha enviado, no es porque tú lo quieras hacer, sino porque Él te lo ha pedido, Él te ha dicho, ve, yo te he capacitado. Una vez que tienes bien claro el propósito, debe haber un fuerte deseo, un deseo vehemente. Si sabes lo que es un deseo, ¿verdad? Cuando tú deseas algo, y puede ser cualquier cosa, desde algo trivial hasta algo profundo. Puedes desear un helado de chocolate, como puedes desear la salud de alguien, como puedes desear, no sé, un día salir y conocer otro país, como puedes desear la salvación de alguien de una manera tan vehemente y profunda, que puedas pasarte orando por esa persona. Ese es un deseo que tiene que estar bien clarificado en tu corazón de servir, ¿sí? Fíjate lo que dice Primera de Timoteo 3:1. Primera de Timoteo 3:1.
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver del 1. 3:1 dice: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y está hablando de un pastor, está hablando de alguien que desea predicar la palabra, de alguien que lleve las buenas nuevas del reino. Está hablando de eso. Mas sin embargo, hermano, es para cada uno de los servidores, para cada uno de los hijos de Dios. Este deseo intenso tiene que existir en tu corazón. Tiene que haber la edificación del creyente por medio de la iglesia. Cuando Jesús da instrucciones, en realidad son órdenes. Hace rato en el video, tú viste que él utilizó una palabra hebrea que se llamaba parangelo o paranguello. No sé cómo se digan los lingüistas. Este verbo representaba que un soldado recibía órdenes para cumplirlas. O sea, no es una sugerencia, hermano. No es si puedes. No es ahí cuando tengas tiempo. No es ahí cuando se te quiten los temores. No es cuando tu ego minimice. No. Él los mandó. ¿Ustedes creen que no sabían quién era Judas? Y también fue. También fue. Ustedes ya vieron las características de los 12. Gentes egocéntricas, hombres sin crecimiento, hombres que apenas se iban preparando, hombres que iban a enfrentar errores, hombres que se iban a equivocar, hombres que iban a ser criticados, hombres que no iban a comprender el mensaje hasta después de la llegada del Espíritu Santo. Fueron enviados, hermano. El que no se regresó. Por eso a veces da tristeza en el corazón ver que ahora hay infinidad de pretextos, de excusas para decir no puedo, aún es mi tiempo, no quiero. Cuando vemos muy clara la situación que está diciendo aquí Jesús, parangelo, que representaba que un soldado recibía la orden para cumplirla. Ahora tenía Jesús prioridades. Primero, a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de Israel? ¿Quiénes eran estos? Estos eran los judíos que vivían oprimidos por las enseñanzas equivocadas de los fariseos, hermano. Esas eran las ovejas perdidas de Israel. No eran todos, ¿te das cuenta? Las ovejas perdidas de Israel son aquellos que vivían bajo una opresión por enseñanzas equivocadas de gente que realmente no amaba a Dios, sino amaba sus estómagos, amaba sus complacencias, amaba el dinero, amaba el poder, amaba el prestigio. Vean lo que dice Mateo 23. Mateo capítulo 23. En el versículo 1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. El Señor le había dado instrucciones a Moisés, leyes, mandamientos, estatutos, preceptos, para que el pueblo tuviera una relación con Él, con Dios. Y ellos, los que vinieron después de Moisés, se sentaron en esa cátedra. Asumieron la responsabilidad, pero equivocadamente. Vean lo que dice aquí. 3. De modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen.
atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, eso es lo que ellos hacían. Por eso les dijo Jesús: ¿saben qué? Mis muchachos valientes y esforzados, vayan con las ovejas perdidas de Israel, esos que han estado oprimidos por muchos años. Vean lo que dice el verso 7, hermano. Y cuando vayáis, predicáis diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Vas a ir, pero no vas a hablar otra cosa que no sea predicar el evangelio. Porque dice aquí: prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era la intención de nuestro Señor Jesucristo? La intención, hermano, que cuando a ti te manda, es que la predicación sea el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación y todo lo que ello implica. Debes tener mucho cuidado de no empantanar esa famosa frase: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes qué es empantanar? ¿Sabes lo que es un pantano? Cuando tú te metes a un pantano, si no son de esos pantanos donde sacan en las películas que desapareces, o sea, está lodoso, sinuoso, está sucio, ¿sí? Y te metes y tus piecitos se empiezan a ensuciar. Y si te caes, quedas... Gracias. Y si te caes, quedas todo enlodado, ¿sí? Eso es lo que es un pantano. Entonces, ¿cómo pueden empantanar el reino de los cielos la gente que predique el evangelio? Dice: porque lo que Jesús quiere es que ese evangelio, cuando tú vayas y prediques, hables de Jesús, hables de Cristo, de su obra redentora, hables, ¿sí?, de lo que es sufrir por medio del evangelio. Porque si llegas con un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre, levantando y encumbrando al ser humano, no sirve. No sirve, hermano. Por eso les dijo: y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ahorita vamos a ver exactamente, porque tú no puedes empantanar el evangelio, no lo puedes ensuciar, pero lo han hecho, y lo han hecho de una manera tremenda. Lo que Jesús quiere es que no se haga un evangelio antropocéntrico, ¿sí? El mensaje no tiene tampoco que estar ni cultural, ni social, ni tiene que ser una obra musical, ni introducir herejías destructoras. Eso es lo que quiere Jesús cuando habla del reino de los cielos. Que estemos muy pendientes, porque si tú observas, el mensaje del evangelio no es centrado en el hombre, es centrado en Cristo. Se nos llena la boca de decir: el culto, la alabanza, la prédica, la oración tiene que ser cristocéntrica. Y después salen ensalzando a los hombres, a los líderes. No, hermano. O sea, tiene que ser cristocéntrica, no centrada en el hombre. Tampoco el mensaje, o sea, tiene que ser cultural. O sea, hermano, la cultura la ha inventado, la ha puesto un hombre caído como tú y como yo. La han puesto para poder como hacer más asequible esta vida. Pero en la cultura, o sea, no está la palabra de Dios, ni en lo social, hermano. Ahora todos quieren ser peleadores sociales. Ahora inclusive se meten en la política
argumentando y sacando de contexto hambre y sed de justicia. El otro día yo observé a varios pastores inclusive dando mensajes de este tipo. No es posible, hermano. Ese no es el evangelio, ni tampoco una obra musical, hermano. ¿No? Jesucristo superestrella, por el amor de Dios. No, el evangelio, el reino de los cielos, o sea, no son herejías destructoras. Veamos lo que dice la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, en el capítulo, aquí está, segunda carta de Pedro, capítulo 2:1. Capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, fíjate bien, ¿por qué dice encubiertamente? Porque siguen la línea de su maestro, que es el maligno. El maligno no va a venir a ofrecerte la perdición así, tal cual. Te va a engañar, te va a mostrar. Por eso, hermano, hace rato que estaba yo leyendo algo para pedirle a Dios que me diera la fortaleza de estar aquí. Leía yo cómo Jesús fue tentado en el desierto por el enemigo. Y probablemente el miércoles haya algo de predicación sobre eso, ¿sí? Porque está fuerte la situación. Cuando Él te mete al desierto, qué bendición es que tengas que ir a ese lugar árido, sin vida. Qué bendición es que ahí seas probado. Qué bendición es que llegue el maligno y te tiente. Pero qué bendición es que de la mano de Dios sepas que puedes atravesar por el valle de sombras y muertes y Él está contigo. Por esa situación dice aquí Pedro, Dios a través de Pedro le dice: habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Sí, hermano, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado, porque no se van a presentar así como muy clara la situación, ¿no? Te van a engañar. 2, muchos seguirán su sensualidad. Muchos seguirán a estos hombres sensuales. Son habilidosos, son afables, tienen carisma. Bueno, algunos hasta guapos son. Yo por eso prefiero ser feo. ¿No? Bueno, todos ellos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad, fíjate lo que dice aquí, será ¿qué? Blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Duro juicio va a venir sobre ellos. Pero mientras llega eso, te van a engañar. Te van a engañar, hermano. Por esa razón, dice aquí, ¿dónde me quedé? Acá, en el verso 7, ¿no? Predica el Evangelio. El Evangelio es el reino de los cielos. Se ha acercado a ti. Ese es el Evangelio. Claro que el reino de los cielos tiene para cada una de las necesidades de los seres humanos también. Lo hemos dicho, ¿recuerdas? ¿Recuerdas qué hace el ministerio? Tú llegas con un problema de cualquier índole y no es que no se te tome en cuenta,
pero tiene que ser a través del Evangelio. Tienes que darte cuenta que ahí, en ese problema, ahí está Cristo y tiene directrices para tu hijo enfermo, drogadicto, para tu esposo irresponsable, para tu mujer chismosa, para todo tipo de problemas con los que llegamos, para el cobrador de impuestos, para el asesino, para todo tipo de pecado, hermano. El Evangelio tiene la respuesta. Por eso dice aquí, claro que el reino de los cielos tiene para cada una de las necesidades de los seres humanos cómo resolverlas, pero es a través de Cristo. Vamos a ver lo que dice el verso 8. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Las especificaciones esenciales eran hacer señales, milagros, prodigios. Esas eran las especificaciones que dio Jesús. La dificultad estriba en que ellos no tenían la formación de los dirigentes religiosos de la nación. Y sus credenciales tenían que ser tan visibles para el pueblo. Ahora, esto de ninguna manera son alardes de poder. Las credenciales de los discípulos no iban a ser alardes de poder a levantar y resucitar a un muerto, a sanar a un leproso, al devolverle la vista a un ciego. No iban a ser alardes de poder, porque Jesús sabía en aquel entonces, fíjate bien, el poder que ellos tenían que mostrar es el carácter divino de Dios a través de ellos. Ve lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 20-21. Capítulo 2, 20-21. Dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para honra y otros para deshonra. Y cuando leemos este versículo, hermano, inmediatamente, ¿cuál piensas tú que es el vaso de deshonra? ¿El de oro, el de plata o el de barro y de bronce? Porque inmediatamente nuestra mente mundana sabe que el oro y la plata, o sea, es algo valioso y probablemente tú creas que esos son los vasos de honra. Pero si tú observas lo que a veces Jesús, por medio de los servidores, aquí está hablando por medio de Pablo, le está dando un contexto diferente. Mira, tú tienes en tu casa un mueble que se llama vitrina, ¿cierto? ¿Y qué tienes en la vitrina? Tienes lo más especial, ¿no? Tienes hasta de, ¿cómo se llama? Porcelana, ¿no? Puede estar ahí un vaso de oro o de plata que te regalaron el día que te recibiste o el día que no sé qué cosa. ¡Pum! Intocable, no sirve, ahí está para nada. Y el vaso de barro, todos los días, mira, sirve agüita, sirve café, sirve atole, y a veces de tanto, dice el viejo refrán, de tanto se rompe. ¡Paz! Entonces, ¿cuáles son? Los vasos de honra y de deshonra. Por eso dice el 21, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Eso es lo que está diciendo aquí. Que a ellos los manda a hacer ese tipo de prodigios, señales y milagros, con el propósito de mostrar el carácter de Dios, no alardes de poder. ¿Sí? Estos milagros eran apostólicos, hermano. Han cesado. Hoy en la actualidad han cesado. Ya no hay profetas que digan, levántate en el nombre de Jesús, y ¿no? Porque ellos no pueden ordenarle a Dios. Los impostores de ahora no pueden ordenarle a Dios.
que los levante. No puede Dios recibir una orden de dichos charlatanes. En aquel tiempo sí, hermano, porque eran directamente por medio de Cristo. Los mandaba, ¿sí? Entonces estos milagros apostólicos han cesado. No los milagros. Dios puede levantar a un muerto por medio de la oración que haga alguien, tanto individual como comunitaria. Dios puede sanar a una persona y le puede devolver la vista y le puede quitar la cojera y le puede quitar todo eso a través de la oración, por su voluntad. Los milagros no han cesado. Lo que ha cesado son los apóstoles que hacían esto. Aquellos que son de Cristo, ¿es a lo que me refiero? Aquellos que son de Cristo, aquellos se deben dar a los enfermos, ¿sí se entiende? Mira, tal vez tú veas un poquito así como trivial y repetitivo que todos los viernes, antes de que ocurriera esta pandemia, mis hermanas iban 8x8 al hospital a orar por los enfermos. Y es la labor que está mandando Cristo, que se deben dar a los enfermos, a los que sufren, a los oprimidos y a los necesitados, porque hasta los sanos y adinerados necesitan de Cristo. Pero aquel que nada más se dedica a estar con los sanos y los adinerados, probablemente ese ministerio esté mal. Porque Cristo manda a mostrar su carácter misericordioso. Los apóstoles tenían el poder para resucitar a los muertos y sacar demonios. ¿Por qué Jesús hizo hincapié? Ellos tenían ese poder de resucitar un muerto y sacar un demonio. Y en esa parte Él hace un hincapié. Lo que de gracia recibiste, de gracia da. En otras palabras, el regalo que recibiste, no lo vendas ni lo cobres. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en aquel tiempo, primero tienes que saber que el poder es de Dios. Y no para que se beneficien sus ministros. Eso es lo primero que tienes que saber. Si en un momento dado Él te llega a utilizar para hacer un gran prodigio, o sea, el poder es de Él, no para que tú te beneficies. En ese tiempo, te decía yo, había mucho charlatán exorcista. Había muchos del pueblo de Israel que hacían esto, pero eran charlatanes y se enriquecían a través de este tipo de supuestos milagros que ellos hacían. Ve lo que dice primera carta de Pedro. Vámonos a la primera carta de Pedro. En el capítulo, primera carta de Pedro 5:2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. ¿Te das cuenta? Pastoréalo. ¿Qué es pastorear? Sí, porque luego a veces ni las expresiones de las palabras les podemos dar el contexto adecuado. Cuando yo te pudiera decir, ve y pastorea a aquella persona, es ve y habla del evangelio, llévale la verdad, aliméntale, que su espíritu, o sea, empiece a regocijarse cuando le hables. Pide sabiduría, oración, inclusive el ayuno, hermano, para que tú puedas ir con esa fuerza espiritual para poder darle a esta persona lo que su alma muerta está necesitando. Tienes que sentir tal pasión para que tú sepas, a través inclusive de tu propia experiencia, cuando viviste en este mundo muerto espiritualmente, enfocado en los placeres y en las herejías de este mundo, y tú vas a ir. Por eso dice el Señor a través de Pedro, pastorea el rebaño de Dios entre vosotros, ahora velando por él, no por obligación. O sea, qué fastidio, ¿no? Ay, otra vez, ay, el viernes, ay, la hermana cómo fastidia, ¿no?
El pastor, que ahora que regresemos, pues alguien tiene que sustituir al Chuchín, ¿no? Un hombre fiel, ahorita ya está con el Señor. Dice, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo, hermano. Por eso les dijo lo que de gracia, ¿qué es gracia? Regalo, ¿no? Los niños de la escuela dominical saben que gracia es un regalo. Las maestras se lo han ejemplificado también, que ellos ya saben que lo que Dios da de gracia es Dios da como regalo. Por eso dice, el regalo que recibiste, lo que de gracia recibiste, de gracia dalo. No lo vendas, regálalo también, porque ellos sabían específicamente que en ese tiempo había mucho charlatán que vendía. ¿Recuerdas la mujer de flujo de sangre? ¿Recuerdas ese pasaje? Se había gastado cuánto dinero y cuántos charlatanes había visitado y nunca la habían curado. Mas sin embargo, tocando el borde de su manto de Jesús, ella quedó sanada. Vamos ahora al verso 9 y al verso 10. Dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Esta es la fe, hermano, con la que Jesús nos manda, antes y ahora. Yo quiero que lo entiendas perfectamente. A estos les dijo, mira, eran diferentes culturas, eran diferentes situaciones, ¿sí? Fíjate lo que les dice, no te proveas, no te pongas una mochila de alpinista, ¿sí? Si vas a ir y te cargues ahí el agua, 2 litros de agua Bonafont, 5 atunes, 2 de sardina, te lleves tu lechita en Sure. No les dijo así. Dice, no te proveas ni de oro, ni de plata, ni de cobre. O sea, no lleves ni la moneda más pobre que existía. O sea, es lo que le está diciendo Jesús, ¿sí? Dice, para llevar en vuestros cintos, ¿no? Porque ahí es donde guardaban el billete. Ni os provea, dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, lo que llevas puesto. No te lleves una muda, ni te lleves otras chanclitas, sandalias, ni de bordón. ¿Saben lo que era un bordón? Era un palo con lo cual salían para defenderse de algunos asaltantes o de algún animal salvaje. Bueno, Jesús les dijo, ni eso quiero que lleves. Quiero que dependas de mí de tal manera, quiero que aprendas a depender de mí de tal manera que no necesites eso. Déjame decirte, hermano, que dice que esta es la fe en depender totalmente de Dios. Para algunos parecerá irrisorio, hermano. Decir, no, luego decimos, no, Dios no quiere eso. Dios necesita que yo planee, que yo planifique, que haga un plan de vida, guau. Y aquí nos está diciendo que aprendamos a depender totalmente de Dios. A veces uno anda preocupado porque no tiene un afore, porque va a llegar la vejez y no hice provisión, porque esto y por aquello, y a través de esto, hoy yo aprendí a depender de la gracia de Dios, por medio de muchos hermanos. Hoy aprendí que la dependencia en Dios es real, no es ficticia, y que he recibido bendición por parte de Dios
a través de estos 2 versículos, y que alegra mi corazón, porque dice aquí: esta es la fe de depender totalmente de Dios para las necesidades del Evangelio. El Señor estableció: el obrero es digno de su alimento. Él lo estableció y lo va a cumplir. Y de veras, hermano, de verdad, o sea, Él me ha alimentado en este tiempo. Él ha sido benevolente con nosotros por medio de sus hijos. Él cumple lo que promete. Ve lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo 5, Primera de Timoteo 5, en el versículo 17, y cito: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrán bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Yo dependo de Dios, de verdad, hermano. Pero nunca te imaginas hasta qué grado, hasta que se pone en práctica, para poder entender lo que Él mandó aquí. Qué importante fue lo que les dijo a estos. El verso 11 dice: y en cualquier ciudad o aldea donde entres, averigua quién es digno en ella, y quedaos ahí hasta que os marchéis. Buscar buenos y dignos hospedadores, hermanos, es lo que está pidiendo el Señor. Por eso hay una parte en donde Él nos pide que seamos buenos hospedadores, porque llevando el Evangelio como Dios manda, todos aquellos que vienen a compartirlo de otros lugares, tendría que existir esto en nosotros. Tendría que venir un predicador de Estados Unidos y tendría que ver que si viene por el norte, haya buenos hospedadores que lo reciban. O sea, buscar buenos y dignos hospedadores, no refiriéndose a gente de renombre, sino a gente con principios espirituales y morales bien establecidos por el Evangelio. Donde llegaran a esta casa y se les pudiera poner una cama, se les pudiera dar un digno alimento, se les pudiera acompañar inclusive, para que ellos pudieran, dice aquí, ¿a qué los mandó? ¿Recuerdas? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué los mandó? A predicar que el reino de los cielos se había acercado. ¿Sí? No vino, o sea, vayan y hagan una conferencia, vayan y hagan ¿cómo les llaman? Se me fue la palabra ahorita, ¿no? Vayan y llenen el Estadio Azteca. Vayan y ahí al hotel de 5 estrellas. No. Fíjate bien lo que dice el 11. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averigua, ¿sí? Averigua, les dice, quién es digno en ella, y quedaos ahí hasta que te marches. O sea, cualquier predicador, misionero, que quiera inclusive venir a plantar una iglesia, aquí puede quedarse el tiempo que sea necesario hasta cuando el Señor diga: terminó tu labor. Vámonos. Con alguien, hermano, porque no se está refiriendo a gente de renombre. No le dijo: vete a Los Pinos y a ver ahí a quién te encuentras para que vivas de una manera muy digna. No, sino a gente con buenos principios espirituales y morales dados por el Evangelio. Para no perjudicar los testimonios de los apóstoles, no debían, por conveniencia, buscar mejores hospedadores con mala reputación,
con dinero, con prestigio, con ciertas comodidades, pero que realmente no eran buenos hospedadores para ellos, iban a dejar en mal el Evangelio. A eso es a lo que se está refiriendo el verso 11. Y de verdad qué precioso, hermano, es que alguien pudiera venir y decir, ¿saben dónde podemos recibir buen hospedaje? En Piedra Angular. Tienen ahí unos salones así medio, pero la verdad es que tienen buena doctrina. La verdad es que nos pueden hospedar el tiempo que nosotros, a lo que nos mandó el Señor, ¿no? Porque fíjate lo que dice aquí el 11, ¿no? Y quedaos allí hasta que os marchéis, hasta que termines la labor, hasta que diga Dios, ahí se cumplió, a la siguiente entidad, a la siguiente nación, al siguiente pueblo, al siguiente municipio. ¿Sí? Qué importante es ver en la palabra lo precioso que dejó el Señor. Y luego dice en el 12, al entrar en la casa, dadle vuestros saludos de paz, dice aquí. Dadle vuestros saludos de paz, y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Aquí ya no se está refiriendo, fíjate bien, hermano, no se está refiriendo a donde se van a ir a hospedar, sino a donde van a ir a predicar. Ya llegaron a Piedra Angular, por dar un ejemplo. Aquí se les está dando hospedaje, se les está dando la atención, son mis hermanos, se les acompaña, se les apoya en todo lo que se pueda. No se está refiriendo a esta casa hospedadora, a donde van a ir a trabajar, a donde los mandó el Señor. ¿Sí? Ahí en ese pueblo de Huastepec, ahí tienen que ir a plantar una iglesia estos hombres. Bueno, pues ahí van a ir a esas casas donde dice el verso 12 y 13. Y si la casa es digna de vuestro saludo de paz, venga sobre ella, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. ¿Sí? La gente que va a ser receptiva al mensaje, la casa donde se va a evangelizar no es la misma en donde se hospedan, que quede claro. El saludo es shalom. Ellos llegaban y decían shalom. Shalom significaba paz, bienestar, salud, armonía, calma, tranquilidad. Todo eso significaba shalom. Lleva tiempo darse cuenta si en esa casa hay hambre y sed de justicia. No es rápido. No por merecerlo, sino para que otros ganaran otros para Cristo. O sea, nosotros hemos hecho esta labor. Yo recuerdo hace poco, estuvimos visitando una casa y dábamos el saludo de la paz. Shalom llegábamos, ¿no? Varios de nosotros. Y no fue un mes. Lleva tiempo darse cuenta si en esa casa hay hambre y sed de justicia. No porque lo merezcan, pero si no es así, o sea, tenemos que buscar otras casas, tenemos que buscar otros sitios donde sí van a ganar a otros para Cristo. Cuando la gente tiene hambre y sed de justicia, abraza el Evangelio, ama a Cristo, es receptivo al mensaje y inmediatamente nace en ellos el deseo ferviente de que otros tengan eso. Y cerramos con el verso 14 y 15, hermano. Por eso dice aquí: y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Tú sabes, ya consciente, hermano, de que eres del Señor, lo que el Señor ha hecho por ti, lo que has escuchado ahorita, hermano, estas cosas tan preciosas que Dios nos ha regalado hoy. ¿Serías capaz de rechazar
la bendición más grande. Piénsalo, hermano. Piénsalo, porque no somos religiosos, te lo repetiré hasta el cansancio. No somos gente que practique la religiosidad. Somos gente enfrentada a un mundo hostil. La próxima semana hay una parte donde dice que los envía como ovejas en medio de lobos. La próxima semana, para que te des cuenta a lo que se refiere Jesús, que no la tenemos muy fácil, como a veces se piensa que venir al Evangelio es vida, dulzura, prosperidad, salud, no pasa nada. No, hermano. No, porque es una bendición tan grande, ¿sí?, que si alguien la rechaza, no es que la pierda. Tú llegaste a un lugar, predicaste el Evangelio, llevaste esa bendición ahí por un determinado tiempo, ¿se entiende? Ahí está la bendición puesta para ellos. Pero si no la aceptaron, no la perdieron. Simple y sencillamente, cuando te vas, es retirada la bendición. Nunca la aceptaron, nunca la abrazaron, nunca la saborearon, porque la salvación no se pierde, ¿recuerdas? Simplemente la rechazaron. Y a unos puede ser así de, sáquese de aquí, no quiero nada. Y otros pueden ser más hipócritas, te reciben muy bien, pero en su corazón no la están recibiendo. Por eso ellos Jesús les hablaba de una costumbre que los judíos tenían cuando iban a otras naciones. Cuando entraban a Jerusalén, a Judea, se sacudían los pies de todo el polvo, lo más posible, de tierras paganas. Entonces, cuando Jesús les menciona esto, no quiere decir que no insistas en aquellas personas, pero sí te va a dar el índice el Señor de que verdaderamente no están aceptando esto. Y lo más lamentable, dice el versículo 15, que el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Entonces es difícil, hermano, es difícil. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor, alabado y glorificado seas por siempre. Yo te ruego en esta preciosa mañana que esta palabra, Señor, haya penetrado en lo más profundo de nuestro ser, que no se nos olvide, Padre, no importa lo que tengamos que atravesar, no importa lo que tengamos que vivir, pero que realmente valoremos todo aquello que ha venido, Señor, que es el reino de los cielos a nosotros y que está muy cerca de nosotros, tan cerca que está en nuestro interior, Padre. Y que de esa manera, Señor, yo hoy, si me he dado cuenta que me han enviado y por alguna causa, motivo o razón me he equivocado, perdóname, Señor. Perdóname verdaderamente, Padre, no lo había entendido. Pero si esta palabra ha golpeado tu corazón, hermano, a la brevedad posible, ponte a cuentas con Dios y dile que quieres aceptar ese gran privilegio con el cual Él te ha investido desde un principio y te ha mandado, te ha capacitado, te ha cuidado. Bendito seas, Señor. Te damos gracias, honra y gloria, Padre. Te pido por mis hermanos, Señor, que en estos momentos, al igual que muchos de nosotros, estamos padeciendo los síntomas de esta enfermedad, que tú les guardes, los sanes en la medida de tu soberanía y de tu voluntad. Y que aquellos, Padre, que no te conocen también y que están enfermos, los lleves a salvación, Padre. Que nos protejas de esta pandemia, Señor. Que nos protejas de todo esto que está sucediendo en el mundo.
y que con ello, Señor, te damos gracias porque también te glorificamos. En la mañana, mi esposa y yo te damos las gracias por esto que estamos viviendo. Te damos gracias, honra y gloria. Y te pido para mis hermanos, Señor, que tú los guardes y los cuides. Muchas gracias, Padre. Honra y gloria sea para ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.